Y bueno, chicos, honestamente no tenía pensado hacer este video. Por supuesto, no es un video que me agrade hacerlo, pero creo que estoy en mi deber de hacerlo debido a que Toni Kroos ha anunciado que se retira del mundo del fútbol. El jugador alemán pone fin a su carrera, no solamente en el Real Madrid, que ha sido brillante, sino se retira del fútbol en general. Recordemos todos que en su momento él dijo que no iba a tener otro club, que se sentía que estaba en el mejor club del mundo y evidentemente eh, así lo valoraban, se sentía valorado y que se retiraría allí. Este hombre es todo lo que está bien en la vida, no solamente como futbolista, como persona, como cualquier cosa que se pueda poner en valor a cualquier ser humano. Es que estamos hablando de un futbolista que probablemente estuvo dando la mejor temporada de su carrera y decide ponerle fin en lo que es lo más alto del fútbol. Es que es absolutamente increíble. Obviamente le queda la Eurocopa. Es jodido porque, bueno, nos quedan dos partidos de Kroos en el Real Madrid, ya sea el que viene en Liga y el más importante, que es la final de la Champions. En el mensaje que compartió en su Instagram decía que solo piensa en una cosa, que es ganar la decimoquinta y convertirse en un futbolista con 6 Champions, que bueno, lo que les estoy diciendo es una absoluta locura. Vamos a repasar varias cosas, entre esas vamos a ver cosas como las reacciones de algunos personajes. Él mismo le colocó algo a Bellingham. Vamos a ver cosas muy interesantes, así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Por supuesto vamos a colocar el audio que él puso en su podcast y con el que se despide del madridismo, así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar, por supuesto, con lo más importante: cómo Toni Kroos se despide del Real Bueno, Madrid. Margaret, Lo hace a través de un podcast o algo así que tiene él, creo que con su hermano, y lo coloca como nombre Queridos Madridistas. Lo ha hecho en su versión alemana, me parece, y también en español. Por supuesto, les voy a colocar la de español porque es brutal. Son 4 minutos con 14 segundos de pura emoción. bueno, Margaristas, yo quiero anunciar algo importante de mi futuro, y no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco, pero quiero que lo sabéis y entendéis que esta 10ª temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Yo creo que notáis que eso me cuesta, de verdad. Pero yo estoy convencido que es la decisión correcta para mí. Yo he pensado muchas veces, o muchos meses ya, en qué hacer. Y la verdad es que hay pros y contras, como siempre. Pero al final estoy convencido que es lo que quiero. Que yo pienso que esto es la decisión correcta para mí. Siempre tenía la idea o el objetivo a acabar de mejor manera con este club. Es lo que el club merecía. Esta temporada es uno de los mejores temporadas que he jugado, y yo creo que es un momento muy bueno para dejarlo así, porque yo siempre quería que, si en unos años habláis de Toni Kroos, que os recordáis a cómo fui. Y ahí siempre quería ser a la altura de lo que tengo ahora. Y siempre he dicho, es que cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol, porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid. Y esto es lo que va a pasar. Entonces, mi última temporada aquí significa también que es mi última temporada en el fútbol, claro. Luego juego la Eurocopa con Alemania, pero nunca he pensado en seguir en otro club o cambiar de club, ni en los 10 años, ni en un momento, y ni ahora. Entonces, es lo que quiero que lo sabéis. Y no es fácil, porque también la gente dice que, bueno, fácilmente puedes jugar unos años más.
Y a lo mejor sí es así, pero como he dicho, no quiero ir a un punto donde la gente piensa que porque todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto y ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento y el mejor momento es ahora. Y por eso, por eso esa decisión y lo que yo quiero decir es que yo soy muy agradecido por los últimos 10 No sé si esta parte se va a mutear en algún punto, porque si escuchan bien en el fondo de este clip, se escucha el himno del Real Madrid y esa canción evidentemente tiene derechos de autor. Es muy probable que este video no vaya a poder monetizarlo porque vamos a ver también la despedida o un pequeño extracto de la despedida del Real Madrid a Toni Kroos. Y bueno, sigamos viéndolo. años, con el cariño que me habéis dado durante todo el tiempo aquí. Esto ha sido especial, esto hace este club especial y sus fans y por eso, bueno, siempre me sentí en casa, en el club, aquí en España, en Madrid. Entonces esta decisión, venir al Madrid, ha cambiado mi vida en una manera muy positiva y por eso soy muy agradecido y ahora quiero que todo lo que he dicho olvidamos para los próximos días, para las próximas semanas, hasta que hemos ganado otro título. Y lo sabéis que es lo más importante para mí, ganar este título con vosotros, con el club. Lo que he dicho todos los 10 años a la Madrid y nada más. Es que es absolutamente increíble. Se me ha puesto la piel bastante finita, la verdad, porque estamos hablando de 10 años. Me parece increíble de verdad recordar cómo en el 2014, exactamente 10 años, Kroos llega a esta institución. Y una de las cosas que más me genera impresión, y yo creo que es un aspecto positivo para el Real Madrid, es como un futbolista alemán sale de su país, eh, del que seguramente es el club más importante y con lo que la mayoría de los futbolistas alemanes que están en crecimiento, en desarrollo, sueñan en jugar, que es el Bayern de Múnich, y decide irse a Madrid, lugar donde se enamora de absolutamente todo y decide que es el mejor club del mundo. O sea, es que es impresionante, de verdad. Lo que hace este equipo con la gente es algo que no tiene precedente alguno. Y bueno, básicamente me parece triste, es un día bastante jodido, pero al final esto sabíamos que tenía que pasar en algún punto de la vida. Y yo creo, muchachos, que es que no sé cómo decirlo, que al final hay que intentar asumirlo. Es difícil, sí, pero al final de todo esto las cosas no van a... El tiempo no se detiene y uno tiene que seguir adelante, pase lo que pase. Solamente que agradecerle y recordarle y todas las cosas, decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos que vimos jugar a Toni Kroos por eso. Y les pongo una anécdota rapidito. Cuando estaba con estas camisetas que aquella de Bellingham, la de Vinicius, que está por ahí que no la consigo. Y vi la de Kroos así y dije, voy a colocar la de Kroos porque tengo la sensación de que va a ser su última temporada en el Real Madrid. No, nunca había comprado una camiseta de Toni Kroos y bueno, miren lo que me pasó esta temporada. Es que me parece increíble, de verdad. Súper emocionado, pero también súper triste en ese aspecto. Vamos a escuchar ahora, muchachos, este video que le hace el Real Madrid en su despedida. Repito, no creo que vaya a poder monetizar este video, pero es que me da exactamente igual.
Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba diciendo. De verdad no sé qué va a pasar. Solo espero que no me bloqueen el video. Porque eso sí sería jodido. No importa si no se puede monetizar. Pero por lo menos que no lo vayan a tumbar por las imágenes de los partidos que acabamos de ver. Pero sencillamente increíble y demoledor lo que acabamos de ver. Es un día bastante complicado, de verdad. Yo me imagino que muchos de ustedes lo están. En un día en el que, por cierto, salió lo del tema de Messi, Rubiales y Piqué con la corrupción o la presunta corrupción con la UEFA. Eh, Toni Kroos ha eclipsado absolutamente todo y es que me da exactamente igual todo. No me interesa nada sino lo del alemán. Una de las cosas que quiero ver es aquí un pequeño clip que han sacado en Jugones de La Sexta de algunas reacciones que ha tenido la gente o el mundo del fútbol en cuanto al tema del retiro de Toni Kroos. La noticia ha provocado un terremoto informativo, pero ¿cómo ha sentado en el vestuario? Lo cuenta Edu Aguirre. Atentos. El anuncio de Kroos es la noticia del día. Su retirada tras la Eurocopa está en portada de la mayoría de la prensa alemana. Kroos pone fin a su carrera tras la Eurocopa. Wir haben die Zukunft von Toni Kroos im Transfer-Update ja auch immer gespannt begleitet, weil wenn wir drauf geguckt haben, ne, macht er noch mal ein Jahr bei Real hinter einem. Er hat auch in seinen Körper reingehört, hat glaube ich auch festgestellt, dass das jetzt einfach auch sehr, sehr kräftezehrende letzten Jahre waren und Edu Aguirre en el tuit del Chiringuito desvelaba cómo se ha enterado el vestuario del Madrid. Sorpresa mayúscula, pero se han enterado viendo Instagram con el comunicado de Toni Kroos. Palo tremendo. Palo tremendo. El adiós del líder del centro del campo ha dado la vuelta al mundo. Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos o Brasil son algunos de los medios que se han hecho eco de la noticia. El alemán va a poner fin a su carrera futbolística al terminar la Eurocopa. Toni Kroos has confirmed that he will retire from football after the Euros. Está preparado un homenaje del Real Madrid, se prevé un mosaico, se tiene que definir. El Madrid prepara un homenaje en un día donde una leyenda anunció su adiós. Qué importante es Toni Kroos para el Real Madrid. Ahí está lo que les estaba comentando, muchachos. La noticia ha provocado un terremoto informativo. Todo el mundo anonadado e impresionado con este tema. Vamos a ir cerrando ya. Quiero que veamos esta imagen que se pudo ver a través de Instagram, en la que, bueno, Bellingham puso un post con Toni Kroos en el que le dedicó unas palabras por su retiro y deseándole toda la suerte del mundo. Y Kroos le dice: gracias, mi amigo. Más años juntos habrían sido injustos. Es que me parece increíble. Ya vamos a hablar de eso. Disfruté cada minuto desde que te uniste. Estás más que listo para tomar el control a los 20 años. Y tienen toda la razón. Imagínense ustedes ver durante 2 o 3 temporadas más a estos dos genios juntos. Es que lo del Madrid era impresionante, muchachos. No tendría ningún tipo de sentido el equipo que estaba haciendo el Madrid. Y algún disgusto nos íbamos a llevar. Entonces, lastimosamente ha sucedido así. Yo estoy muy, muy contento de verdad con esta gente. Pero al fin y al cabo... son noticias que no terminan por sentar del todo bien y a mí de verdad que no me ha caído nada bien. Quiero que cerremos este video con este tuit de David Bernabeu que dice: pero luego te intentan convencer de que es mejor que Xavi e Iniesta. Y coloca este clip del Chiringuito en el que ya hemos reaccionado en este canal cuando hace unas temporadas se planteaban si vender a Kroos o no. Yo digo que no deberían vender a Kroos. A Juanma, yo creo que a Juanma ya no hace falta que le pregunten más, porque él no quiere vender a nadie. Él está contento, él cree que la plantilla es la mejor del mundo. Sí deberían vender a Kroos. Sí deberían vender a Kroos. Sí. Sí. Me impresionó muchísimo lo de José Luis Sánchez. Creo que es un tipo al que siempre estoy defendiendo por ser tan sensato y, bueno, no lo sé de verdad. Sí. Bueno, lo de Javi Balboa se podía prever, ¿no? Sí. 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 No. Bien, José Luis. Sí. Rotundamente sí. 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 Escandaloso. Es increíble, de verdad, me parece increíble y bueno, ya creo que puede pasar perfectamente como uno de los clips que más han envejecido de forma indebida en la historia del fútbol. La verdad no me quiero enredar muchísimo más, sencillamente quiero saber sus opiniones en los comentarios. Repito, no es un video que planificaba hacer
y que no es que me haya hecho mucha ilusión hacerlo, una especie de un pequeño homenaje al que ha sido probablemente el mejor centrocampista que han visto nuestros ojos. Probablemente alguno de ustedes, tal vez con un poco más de edad, tenga otros futbolistas en la retina, pero a mí es que esto me pareció increíble, de verdad, y qué manera de despedirse, es lo que más me impresiona en la absoluta élite del fútbol mundial. Vamos a ver el tema de la Eurocopa, y bueno, ya que se juega la Euro en Alemania, si no estoy equivocado, se juega en Alemania. Ojalá que su selección pueda llevarse el título de manera impresionante con él ahí al mando, y si se despide con un Balón de Oro me jodería mucho por lo de Vinicius, pero creo que también sería algo brutal para Toni Kroos. La verdad no me quiero enredar muchísimo más, espero saber sus opiniones en los comentarios. Gracias Toni, desearle toda la suerte del mundo y ojalá empiece a hacer podcast ahí en español para uno poder disfrutar por lo menos de sus ocurrencias, porque si algo tiene también es que es un absoluto genio hasta en fuera del campo. Lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.